Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a domingo 5 de noviembre, 31 del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecidos con Dios por este nuevo día que nos concede, por esta semana que nos permite iniciar, escuchamos la palabra de la profecía de Malaquías, capítulo 1, versículos 14b, al capítulo 2, versículos 2b, y del 8 al 10. Yo soy el gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que les mando, sacerdotes. Si no escuchan y no ponen todo su corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, les enviaré la maldición. Se han separado del camino recto y han hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del universo. Pues yo también los voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que su boca no ha guardado el camino recto y han sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7b al 9 y 13. Hermanos, nos portamos con delicadeza entre ustedes, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Los queríamos tanto que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se habían ganado nuestro amor. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llegando a la parte final de este año litúrgico. Ya nos quedan estos 4 domingos del mes de noviembre y terminamos. Y los evangelios, tanto de hoy como el de los próximos domingos, buscan ayudarnos a hacer un buen examen de conciencia para así abrir los ojos y el corazón y buscar la perfección cristiana,
y empezar, más bien terminar este año de la mejor manera, y si Dios nos da la oportunidad de empezar uno nuevo, que lo hagamos mejor todavía. Quiero que hablemos 3 cositas de la palabra que hemos escuchado. En la primera lectura vemos el llamado de atención que hace Dios por medio del profeta Malaquías a los sacerdotes de ese tiempo, y los culpa de 3 cosas. Primero, realizaban cultos contrarios a los mandados por Dios. Eran un mal ejemplo para los demás. Segundo, malinterpretaban la ley y hacían tropezar a muchos con esa mala interpretación. Y tercero, hacían acepción de personas, cuando Dios es el mismo para todos. Pues bien, este primer llamado es para todo aquel que, sabiendo todo lo que ha recibido de Dios, pues no lo sabe aprovechar y más bien lo desperdicia. Entonces he sacado 4 cositas. Cuando alguien hace lo que no debía hacer en su condición frente a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo especial? Hemos recibido un llamado, unos talentos, tenemos unos carismas y estamos haciendo lo contrario a lo que deberíamos de dar con lo que el Señor nos ha dado. También malinterpretar o buscar que esa mala interpretación que yo le estoy dando a la palabra me beneficie, ¿sí? Con eso me justifico. Vemos a tantas personas que permiten a otros hacer mal solo para que le acoliten el mal que está haciendo, ¿sí? Otra cosa es que lleva a los demás al error solo por satisfacer su contumacia, sus errores, su terquedad, y hace acepción de personas condenando las reales y salvando los de su gusto. Sí, eso sí que lo vemos, la injusticia en todos los sectores, eclesiales, religiosos, sociales, políticos, sí, que a la persona que nos cae bien, a esa la colocamos, así sea mala, pero la persona buena, si no está con nosotros, a esa la sacamos, a esa la condenamos. Entonces, que no nos vaya a pasar lo de estos sacerdotes que estaban obrando de una mala manera. Segundo, en la segunda lectura, en cambio, vemos al apóstol Pablo amando a la comunidad de Tesalónica. Su relación es fraterna, es pastoral, incluso maternal. Se diferencia y dice, como una madre que cuida a un hijo, ¿sí? Su cariño hacia ellos lo llevó a darles el evangelio íntegro, recordando que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Qué bueno encontrar pastores así en el mundo de hoy. No busquemos, queridos hermanos, pastores que nos digan lo que a nosotros nos gusta, sino lo que debemos escuchar. El buen papá no es el que da cosas, sino el que enseña la vida. El buen papá no es el que permite que el hijo haga lo que quiera, y no es el que le compra tecnología, y no es el que le aplaude y corre a sus caprichos. No, el buen papá, la buena mamá es aquella que sabe disciplinar, que sabe enseñar, que sabe educar a sus hijos. El buen amigo no es aquel compinche que permite que el otro haga lo que quiera. El buen amigo es aquel que, acompañando a su otro amigo, pues simplemente le ayuda a vivir la vida y también lo corrige, le enseña y lo reprende. El buen sacerdote no es el que te justifica la maldad, sino el que te enseña con la palabra de Dios y te reprende con amor. Eso es el buen papá, la buena mamá, el buen maestro, es aquella que le enseña a uno la verdad, pero se la enseña con caridad. Bueno, y del Santo Evangelio, Jesús critica a los escribas y fariseos, ya lo habíamos escuchado en el Evangelio del viernes y en el Evangelio del sábado, ¿sí? Estos escribas y fariseos simbolizan a todos los dirigentes políticos, sociales, religiosos, y Jesús no critica la norma que ellos hacen cumplir. ¿Por qué? Porque esa es la norma. ¿Qué critica el Señor? Critica su actitud hipócrita, ¿sí? Porque una cosa dicen y otra cosa es la que hacen. Además, su poder los llevaba a obligar a que los demás hicieran las cosas, pero ellos no hacían nada.
Sí, Jesús, en cambio, mis queridos hermanos, enseñó a través del ejemplo. Él enseñó a ser obedientes con su propia obediencia. Él enseñó a ser hermanos, siendo Él primero hermano de nosotros. Él enseñó a ser pastores de los unos con los otros, porque Él fue un buen pastor. Él enseñó a ser solidarios a través de sus milagros y de la solidaridad que tenía con los demás. Él fue el Salvador, y como Salvador nos invita a ayudar a los demás a salvarse. Y Él como liberador nos invita también a ayudar a los demás a librarse de sus pecados, de sus culpas, de sus esclavitudes. Pues bien, pensemos en nuestra condición y hagamos nuestra esta palabra. Soy digno del cargo que hoy tengo, del rol, del estatus. Tú sientes que estás haciendo bien el papel de papá, de esposo, de madre, de médico, de docente, de sacerdote, de religioso. Soy un padre de familia, ejemplo para mis hijos, en virtudes, en la vocación que Dios me ha dado y en la honestidad de vida. Recuerden muy bien que un árbol frutal no es hermoso por el ramaje, sino por los frutos que da, ¿sí? Yo cuando era niño no sabía comprar las frutas, me mandaban a comprar maracuyá y cogía las pepas grandes, esas pepas bonitas, amarillas, grandes, y resulta que cuando se abrían no había nada. Y terminaban las que tenían el jugo, las que tenían la fruta, eran las más apachurraditas, eran las más pequeñitas. Y muchas veces las personas son como una maracuyá fina y bonita, que por dentro no tienen nada, ¿sí? Un médico que recomienda no fumar, pero fuma, no es ejemplo, no es ejemplo. Un jefe que exige justicia y él no es justo con sus empleados, está mintiendo. Un papá que enseña, que da ejemplo y que corrige en medio de una borrachera, no hace bien las cosas, ¿sí? Que no vayamos a ser nosotros como esos artistas que son payasos, ¿sí? Que cada vez que tienen una función se maquillan, se colocan una nariz rojita y salen y dan la función. Cuando terminan su función, se quitan la naricita, se quitan el maquillaje y son otras personas. Y lo peor, que si una persona es de una manera ante los demás, pero ante Dios y ante sí mismo es otra, está siendo hipócrita, está teniendo esa actitud farisaica, esa actitud de los escribas, esa actitud que no es nada bondadosa y que no viene de Dios. Dios los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa presencial.